Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. El día de hoy voy a hacer un análisis a raíz de la entrevista que dio el día de ayer Iván Poduje en Tolerancia Cero. No voy a hacer un análisis sobre el desempeño de Iván Poduje en esa entrevista, porque me parece que no aporta mucho al debate, que yo hago un análisis sobre eso. Y en segundo lugar, porque me parece justo, dado que yo he mostrado abiertamente simpatía por Iván Poduje, habiéndolo invitado dos veces a mi canal a hacer la entrevista, y además porque tengo una columna audiovisual como esta, digamos, en donde expongo las características que a mi parecer harían a Iván Poduje un candidato presidencial atractivo en el contexto que estamos viendo hoy día en Chile. Pero sí quiero hacer un análisis sobre lo malo que está el periodismo en nuestro país hace mucho tiempo, porque la entrevista de Iván Poduje es una muestra más de, de, de este periodismo decadente, bueno, que no solamente se ve en Chile, sino que en general en Occidente, y que tiene dos características que para mí lo hacen un periodismo en total decadencia. Uno, que es un mal periodismo, o sea, un periodismo muy amateur, y por otro lado, que es un periodismo tramposo. Voy a explicar cada una de, de estas consignas. Es un periodismo vacío, con poco contenido, donde nosotros vemos que en general, cuando se invita a algún entrevistado, ya sea un académico, un político, etcétera, las preguntas son en general bastante tontas y que están centrados en cómo el periodista se luce, ya sea sacándole una cuña al entrevistado o tratando de pillarlo en algo. Entonces, vemos en general que candidatos a cualquier cosa que van a estos programas, no se les pregunta por sus programas de gobierno, por sus ideas, por sobre cómo tomarían ciertas decisiones, sus presupuestos, cómo lo van a manejar, etcétera, sino que se les hace una especie de criminología, digamos, sobre ciertos aspectos que puedan ser reñidos con la ley o qué sé yo, que muchas veces también están mal investigados y que pueden dejar una mala impresión a la gente que lo está viendo. No quiero decir con esto que el periodismo no tenga que investigar, por supuesto que tiene que investigar, pero no es una entrevista la instancia para hacerlo. En el fondo tú no puedes llevar a alguien a un set y tratar de acorralarlo con preguntas, digamos, de cosas que puede no manejar necesariamente, eh, o sobre temas que tengan que ver con su historia, cuando al televidente que está viendo esto debería interesarle cuáles son las propuestas que tiene el político, etcétera. Si estamos quejándonos nosotros hoy día de la mala calidad de la política, es precisamente porque se ha farandulizado. Y se ha farandulizado por todos estos aspectos relacionados con el periodismo en Chile. Entonces, tenemos un periodismo que es muy malo, con preguntas tontas, que es vacío y que es protagonista. Ustedes ven en los debates presidenciales, en las entrevistas, ¿quiénes son los que tratan de lucirse más? Los periodistas. De hecho, hace una o dos debates anteriores, fue muy comentado el hecho, era como, por favor, Mónica Rincón, Daniel Matamala, esto no se trata de ustedes, se trata de quienes están tratando de llegar, digamos, a la presidencia de Chile. Y eso es lo que le interesa, digamos, a la gente que los está viendo. Tenemos este mal periodismo, que es un periodismo protagonista y muy vacío también. O sea, si ustedes quieren ver entrevistas malas que grafican esto, yo les recomiendo, por ejemplo, la entrevista que le hace Daniel Matamala al historiador Premio Nacional de Historia, Sergio Villalobos. A uno le puede estar bien o mal Sergio Villalobos, uno podrá tener una opinión contraria respecto a su visión de la historia, pero la entrevista que le hace son 25 o 30 minutos tratando de pillarlo constantemente, tratando de sacarle una mala cuña sin parar, sin parar. Y uno se da cuenta, uno que ha leído los libros de Sergio Villalobos, no es que yo me haya leído toda la bibliografía de Sergio Villalobos, pero he ojeado, digamos, algo de historia de los chilenos, del pueblo chileno, uno sabe que Daniel Matamala no se leyó ni el prólogo ni la contratapa, porque le hace preguntas que rápidamente uno sabe que Sergio Villalobos no opina lo que Daniel Matamala está tratando de imputarle a Sergio Villalobos a través de una pregunta maliciosa o malintencionada. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo de una muy mala entrevista. Otra pésima entrevista también es una que le hace Daniel Matamala y Mónica Rincón a Manuel Contreras. O sea, es una falta de preparación
espantosas, o sea, van a hacerle preguntas ridículas. Es como que le hubiese hecho la entrevista unos cabros de 15 años que estaban jugando, digamos, a tener un canal de televisión. Realmente una vergüenza. También vean. Eh, y otro aspecto que tiene que ver con el mal periodismo es este periodismo tramposo, que es un periodismo en donde el periodista se transforma en juez y parte. Entonces, en algunas instancias, cuando le conviene, está debatiendo con el candidato, el político, etcétera, y cuando le conviene, solo está haciendo preguntas. Eso se ve habitualmente, se vio también el día de ayer ¿cómo se llama?, en la forma en cómo estaba llevando la conversación la señora Urrejola, y que es muy habitual también en periodistas. Y aquí se pasa gato por liebre, porque no es lo mismo, por ejemplo, alguien como Checho Irane. Uno sabe que Checho Irane es súper de derecha y que si alguien va, digamos, un político a ser entrevistado por Checho Irane, uno sabe, me imagino que va a saber que Checho Irane no te va a ir a hacer preguntas, pero principalmente va a ir a debatir contigo, porque el tipo es abierto en lo que él piensa y y en sus afinidades políticas, ¿ya? Y es parte del juego. Eh, y hay también periodistas también más de izquierda que tienen también esto, por ejemplo, el mismo Copano, que a mí no me gusta, pero en el fondo uno sabe que Copano también te va a ir a debatir porque es abierto. O sea, las reglas del juego son claras para el que está siendo entrevistado. En este caso no, porque hay muchos periodistas, como la señora Urrejola, como la señora Escobar, que en el fondo postan de ser neutrales, pero en verdad tienen una agenda que es súper clara. Y es súper clara, o sea, ustedes vean el trabajo de Paula Escobar. Paula Escobar escribió hace no sé cuántos años una columna que se llama Gambito de Dama, donde ella expone como una jugada genial la candidatura de Paula Narváez. O sea, claramente en ese artículo, en esa columna, hay una intención política de posicionar a Paula Narváez como una buena candidata. Y no es un análisis, digamos, serio, porque nadie en su sano juicio podría haber escrito la columna Gambito de Dama pensando que Paula Narváez iba a arrasar, digamos, en la elección presidencial. Así que ahí se expone también esta falsa neutralidad. Eh, Así que ese era mi comentario sobre el periodismo, que me parece que ha tocado fondo en Chile, y por eso también han salido canales como este. Yo, en el fondo, pongo mi tiempo en este canal porque creo que faltan espacios de conversación seria, eh, interesante, donde se pongan ideas profundas, y por eso trato de invitar gente, en el fondo más o menos reconocida o que a mí me parece interesante, y les doy espacio para conversar, para responder mis preguntas. En el fondo, yo no voy a invitar a alguien para hacer una pregunta capciosa, para tratar de sacarle una cuña desagradable. No, si en el fondo la gente va a evaluar si es que la respuesta de la persona que yo invité es inteligente o es tonta o es honesta o es interesada. Así que hay que confiar un poco más en la gente también. Y para finalizar, quería comentarles que se vienen muchas cosas en Crónicas de Wilson para que no se preocupen nuestros seguidores. El día de ayer intenté grabar con Zafiro y Galás, pero tuve problemas de conexión, así que vamos a grabar mañana y vamos a hablar sobre la situación de Maduro en Venezuela. El día miércoles en la noche voy a grabar con Jorge Vives, que es candidato de la oposición por la alcaldía de Valdivia. Y algunos de estos días, probablemente el fin de semana o la próxima semana, voy a invitar nuevamente, por pedido del público, a Francisco Díaz Candia para que hable sobre la situación en Inglaterra a raíz de la migración, o sea, no a raíz de la migración musulmana, sino que a raíz de los conflictos callejeros que han existido en ese país en los últimos días. Así que eso, vamos con todo, señores. Muchas gracias por seguir este canal. Y si les ha gustado este video, denle like, comenten, compártanlo y suscríbanse. Eso, que estén muy bien.